buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de La Vieja Guardia, vuestro podcast tecnológico, no sé si favorito, pero por lo menos gracias por escucharnos si estás ahora mismo al otro lado. Tenemos hoy, tengo noticias después de nuestra pausa navideña. Tenemos a lo que nos queda del core, que es Manolo y Sergio, y hoy tenemos a un invitado de nombre aquí Toscalitz, o Agustín. Bienvenido, Agustín. Hola, ¿qué tal? Bien hallado. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por estar con nosotros y perder una hora de tu valioso tiempo, o lo que sea, o lo que surja con nosotros. Y vamos a hablar con Agustín de código abierto y algunas cosas más. Y primero vamos a nuestra clásica lectura de noticias. Y la verdad es que yo no sé por dónde empezar porque ha pasado bastante tiempo y desde la última vez que hemos leído noticias. Así que vamos a... No, a ver, habéis estado en la FOSDEM. Algo Eso habréis es cierto. visto. Eso es cierto. De eso no hemos hablado. Yo no he ido este año. Pues hemos estado... No sé si... Manolo, ¿quieres comentar algo del FOSDEM? Porque ha habido muchas charlas, obviamente. No solo... Ahí estaba Agustín también. Y no sé, ¿queréis comentar algo de lo que más os llamó la atención del FOSDEM o antes de empezar a leer las noticias? Yo no había ido al FOSDEM antes, era mi primera vez y la verdad que impresiona. Me eché en falta un poquito de organización, había veces que encontrar las salas a las que querías ir porque con tanta charla en paralelo es un poco complicado y faltaba algo de señalización, pero me lo pasé muy bien. La verdad que las charlas muy impresionantes. Ver a gente tan puestas en los temas de las charlas es bastante raro porque el nivel era súper alto y la verdad que me lo pasé muy bien. No encontraba la forma de llegar a todas las charlas que quería ver porque muchas veces se me pisaban unas con otras y estaban un poco lejos a lo mejor una sala de la otra, pero lo dicho, vi muchas charlas, me impresionaron muchísimo. Vi mucho de temas de sistemas operativos, de ensamblador, de R5, vi cosas muy raras y me gustó bastante. No sé, Agustín, bueno, hay que aclarar aquí que el FOSDEM es, para el que no lo conozca, es el mayor evento de código abierto, de conferencias de código abierto del mundo, si no me equivoco. Y se hace en Bruselas todos los años, en invierno, o sea, y ese se hace en la Universidad Libre de Bruselas y pues es un evento llenísimo de gente y gente de la universidad. Yo veo aquí que está haciendo... me está enseñando, Manolo, nos estás enseñando la pantalla que se compró en el FOSDEM y que ya está usando para hacer cosas. Una pantalla de código sí, abierto. una pantallita Bluetooth que la programas desde el propio móvil y le das el efecto que quieras y se pone a poner texto en la pantalla. Me pareció muy divertido. Todo el mundo lleva una pantallita de estas poniendo chorradas en la camisa, en el gorro, tal. Curioso. Sí, para quien no conozca un poco FOSDEM, me comentabas que era el más grande del mundo en contenidos, desde luego. Hombre, los hay más grandes en número de personas, pero normalmente no son contenidos autogestionados. Sí, primero hay que decir que el evento mantiene su formato y un principio muy claro desde que empezó, creo que va a cumplir la 20ª edición ya el año que viene. Y por autogestionados quiere decir que un grupo de personas presenta una idea para un track y si te la admiten, esas personas gestionan los contenidos y la organización del propio track, con lo cual la organización te facilita un poco la sala y el recording y tal, y luego ustedes lo gestionan, ¿no? Entonces, hay tracks que duran medio día y otros de un día, y luego hay otros ya más consolidados, más grandes, de 2 días. Normalmente de un día es lo que suele ocurrir. Y hay alrededor de entre 18 y 20 tracks simultáneos durante casi 2 días enteros. Entonces, si uno piensa en 20 conferencias, teniendo en cuenta los keynotes y las lightning talks, que son también un track, más 16, 17, 18 tracks de diferentes contenidos, pues uno entiende que todo relacionado con open source, open data, pues eso, hay un poco de todo, ¿no? Y claro, hay muchos tracks que son muy, muy populares y las salas pues dan para lo que dan. Entonces,
quedarte fuera es uno de esos riesgos. Está mitigado un poco ya por el tema de que ahora se graba todo, pero hubo una época en la que no se grababa y te tenías que poner allí por la mañana y aguantarte las ganas de ir al baño porque en cuanto salías perdías tu sitio. A mí me pasó en varias charlas de almacenamiento que quería ir a ver. Me perdí la primera porque estaba la sala a tope y lo que hice fue parapetarme en la puerta para enganchar en la siguiente. Pero como tú dices, sí que es verdad que la primera vi que me la perdí, había cola, saqué el móvil, enganché con el streaming y la oí desde fuera de la sala. Claro, entonces el hecho de que sean de que sean autogestionados hace que normalmente las personas, para que te aprueben un track, tú tienes que estar muy puesto y ser un referente claro en ese tema, ¿no? Y luego tiene que ser un tema que genera interés. Entonces vas creciendo. Lo mismo pasa con los booths. Los pequeños stands, que en realidad no son más que te dan una mesa y un pequeño espacio, tienes también que aplicar y normalmente tardas alguno que otro año en entrar. Y luego, pues a medida que vas pasando los años y se va consolidando tu proyecto, normalmente te dan un sitio mejor, te consolidan en una zona y entonces vas un poco también escalando, ¿no? De manera que los proyectos así más consolidados normalmente tienen un estar en FOSDEM y luego siempre hay alguno nuevo que hace que todos los años te tengas que pasar por los stands porque siempre encuentras alguna cosa nueva e interesante. Pues la verdad, tengo que decir que no fue mi primer FOSDEM, había ido hace 8 años, puede ser, 8, 9, 7 años, y sí, no cambió tanto desde la última vez que fui. Creo que la vez anterior no me perdí tanto en las aulas, por algún Sí, motivo. Y ahora está un poquito más esparcido entre diferentes edificios. El tema de las cafeterías ha aumentado bastante. O sea, la propia universidad ha mejorado mucho sus instalaciones y entonces eso hace que mejoren también las instalaciones del FODEM. Pero sigue siendo un evento bastante incómodo, está organizado por voluntarios, luego la calidad de la organización es muy buena, teniendo en cuenta la dimensión y que son voluntarios, pero no es nada que tú te puedas comparar a un evento en el que pagas por entrar, ¿no? O un evento organizado por una empresa. El hecho de que siga siendo el número uno, desde luego en Europa y en contenidos en el mundo, estoy de acuerdo, es por los contenidos. O sea, si tú quieres enterarte de un tema, los mejores contenidos normalmente están en FOSDEM. Y si tú tienes un proyecto, estás trabajando en una tecnología muy interesante, tienes que conseguir meterlo en FOSDEM. Entonces, y todo el mundo pelea para meter su proyecto y su nueva tecnología y lo que ha hecho nuevo en FOSDEM, ¿no? Entonces eso hace que los contenidos sigan siendo de primerísimo nivel. pues es cierto, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando fui hace ahora 8 o 9 años, estaba Steve Klabnik presentando Rust en el track principal y con el auditorio completamente lleno. Y recuerdo a la gente diciendo ¿para qué queremos otro lenguaje si ya tenemos a C y C++ y todo esto? Y claro, hay varias cosas del FOSDEM de hace 8 años que sí que han salido para adelante y claro, parece ser, marca bastante la tendencia, ¿no? Parece, de lo que va a venir en los próximos años. No sé, estamos comentando, ahora que seguimos con el tema del FOSDEM, y ya aprovechamos que no está Sergio, que no estuvo allí, que lo comentaba con otras personas que estuvieron con nosotros en el FOSDEM, que esperábamos más presencia de Machine Learning, porque solo había un track de Machine Learning. Y tal vez, haber 2 tracks habría sido mejor, uno para el LLMs y otro para Machine Learning de por sí. No sé, ¿qué os pareció? ¿Qué encontrasteis raro, distinto, bueno, o que os llamó la atención en esta edición? Ya te digo, a mí la parte que más me dejó flipado fue que hubiese mucho de la parte de bootstrapping de RI5. A mí es un tema que me llama un montón y me parecía súper bestia el nivel que había. O sea, oír a gente hablando de cómo arrancar el bootloader en una arquitectura rara es bastante sectorial y es bastante difícil encontrar a gente así. La otra parte que me gustó muchísimo y de la que cuando ya me enganché en una charla y ya a partir de ahí dije no salgo de este track más nunca, fue la parte de almacenamiento. O sea, estaba la gente del CERN contando cómo tienen montado su almacenamiento distribuido y también bastante impresionante.
no sé, yo me quedaría con esas dos cosas como cosas así más top. Fueron las que más me gustaron a mí. En mi caso, yo normalmente no voy al FOSDEM a las charlas. Desde que las graban, ya me hago mi agenda y me dedico a verlas. Aún así sí que entré en alguna. A ver, cosas que llamaron la atención. Pues hombre, a todos nos llamó la atención que en el edificio donde se ponen los booths de las distros y sistemas operativos, este año había dos ausencias que llamaban muchísimo la atención, ¿no? Que era Ubuntu y OpenSUSE, que son muy tradicionales, llevan yendo, pues, no sé, pues desde que empezaron, básicamente, y este año, pues, no estaban, ¿no? Sería muy interesante saber por qué. Pero bueno, es lo que tiene Foden, que es que hay que ir renovando, ¿no? Es lo que toca. Si quieres meter a otras, había varias nuevas o varias que son no nuevas, sino novedosas, ¿no? Eso llamó la atención. Luego, otra cosa que me llamó la atención es, esto ya me afecta a mí más directamente, porque yo, pues, soy miembro de esa comunidad. El bus de KDE cada año tiene más embedded, o sea, más dispositivos y más, o sea, tiene cada vez más. O sea, yo me acuerdo cuando la primera vez que llevamos algo que no era un portátil o una pantalla grande y ahora la cantidad de cacharros que corren Plasma Mobile o alguna aplicación tal es increíble. Eh, luego hay algunos highlights de muchos años, ¿no? Siempre el booth de la Free Software Foundation Europe hay que visitarlo, porque tienen cosas siempre interesantes. Tienen un éxito enorme con el libro que tienen para niños, que explica un poco software libre y temas de inclusión y tal. Está muy chulo. Pronto, esperemos que esté en español pronto ya. Y luego, pues, el FOSDEM es de gente, o sea, gente relevante o responsables de proyectos o responsables de empresas que invierten mucho en proyectos y tal, están allí normalmente, ¿no? Y gente relevante, entonces, pues, yo normalmente voy con una lista de gente con la que quiero hablar a pillarlos si no he logrado contactar con ellos antes, ¿no? Pues la verdad es que efectivamente había muchísimos contenidos fuera de las charlas también. O sea, que tú vas allí a hacer mucho networking y conoces gente, o es gente con la que ya has contribuido y quieres ver en persona, o cómo haces. Vas allí buscando. En mi caso un poco de los dos. Un poco de los dos. Normalmente conocer a alguien por primera vez, ponerle cara, ya has interactuado en línea, y luego muchas veces es pillar a alguien de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el año pasado, creo que fue el año pasado. El año pasado, pues estaba yo, en aquella época estaba trabajando para la Eclipse Foundation, estábamos montando Matrix y quería hacer una serie de preguntas sobre hacia dónde iba el proyecto Matrix. Pues sabes que Matrix.org tiene un booth, pues te vas al booth y preguntas allí a alguien del proyecto. Oye, mira, ¿con quién puedo hablar que técnicamente me pueda explicar estas cuatro cosas? ¿No? Que yo no soy muy técnico, pero pues este tipo de cosas, ¿no? O yo qué sé, luego temas de trabajo también. Y luego también otra cosa que está ampliándose mucho y que cada vez más interesante es que como hay tanta gente que va a FOSDEM, el par de días antes de FOSDEM y el par de días después de FOSDEM hay muchos eventos. Entonces, comunidades concretas u organizaciones concretas organizan eventos el día antes, 2 días antes, 2 días después, ¿no? Por ejemplo, la comunidad Caos, que es la comunidad de métricas, tenía el jueves su evento. La OFI tenía un track para temas de legislación europea relacionados con, en este caso, con software libre, ¿no? Estaba lo que vulgarmente se llama el CRA, la legislación nueva relacionada con la directiva nueva relacionada con software libre de la Unión Europea. Pues había ahí otro evento el viernes. Luego, sábado, el lunes también había varios eventos. Quiero decir que se está convirtiendo ese fin de semana en alrededor del fin de semana otros eventos. Y luego incluso organizaciones que no tienen su sede en Europa, pero que tienen gente en Europa, lo que están haciendo es, en otras partes de Europa, organizan su evento justo antes o justo después de FOSDEM, sabiendo que mucha gente de Estados Unidos o de Asia viene a FOSDEM. Y entonces, pues, matan 2 pájaros de un tiro.
Luego tienes también empresas que trabajan en remoto, que como van a FOSDEM, pues organizan retreats o organizan reuniones de empresa también los días antes o los días después de FOSDEM. Entonces, bueno, se monta un buen pifostio allí alrededor del evento. Hay que decir que el evento es sábado y domingo. Ha crecido bastante. Yo iba cuando estaba en el Open Source Technology Center en Intel, y allí hacíamos reuniones nosotros desde el punto de vista de gente de Intel que contribuíamos a diferentes cosas. No, me parece que sí, está genial que siga evolucionando y vaya más, la verdad. Sí, la mejor noticia es que todo vuelve a como era antes de la pandemia. Hay muchos eventos de software libre que no han sobrevivido al puñetazo en el estómago que para los eventos presenciales fue la pandemia y la posterior escalada de precios de vuelos y hoteles. Otros pues se han reinventado lo suficientemente rápido y están creciendo, y hay otros que simplemente no sobreviven o no van a sobrevivir. Sigue saludable. Menos mal. Muy bien. A lo mejor hablamos un poco luego después de algo. Sí, no sé si queréis. Bueno, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, ¿no? Malo será. Seguimos con las noticias, si queréis. Sí, seguimos, leemos un poco las noticias y no sé desde dónde empezar, porque habría que empezar desde el año pasado. Entonces, tenemos noticias como, por ejemplo, Google vende Google Domains. No sé si le interesa hablar aquí a la gente, eso se habló un poco. Así, temas... Yo me tengo muy contento porque cada vez que contratas algo en Google, al final no se puede uno fiar de Google. Y así que sí. yo voy sacando servicios todos los que puedo de Google. Esto está a las narices. Ha salido, sí, hay un tema, ha habido un lanzamiento bastante espectacular. Como ya sabéis, el Apple Vision Pro, no sé si lo habéis probado alguno de vosotros. No, nadie aquí. Y todo el mundo código abierto hasta que no salga uno en KDE o en Nome, pues no lo pruebo. ¿Qué os parece de todo el hype que se montó y todo las perspectivas que ven de que esto puede ser un game changer para muchas cosas? Realidad aumentada, realidad virtual, lo de siempre. Todos los años estamos en la misma y yo sigo pensando que todavía no hay mercado para esto y que no termina de enganchar. Creo que es otra apuesta más de Apple y ojalá por una vez consigan cambiar el mercado en este sentido, pero yo sigo sin verlo. Y mira que soy de los que se ha comprado gafas de realidad virtual para parar un carro, cacharritos para hacer realidad aumentada con el móvil y de todo, pero sigo sin verlo. Aún no le veo la salida lógica y llegué a probar las de Microsoft, las buenas de Microsoft en una feria, como ya comenté en algún otro podcast, y me parecía muy buena idea, pero sigue sin enganchar a los usuarios y si no hay masa crítica, el producto no sale para adelante. Entonces, yo sigo pensando lo mismo. Creo que este año tampoco es el año de la realidad aumentada y no creo que estas gafas vayan a cambiar el destino. Vamos. A mí me parece que no dejan de ser muy mojigatos como todas estas empresas y no hay contenido adulto. Entonces, el contenido adulto siempre ha movido la realidad virtual. Es un hecho. Entonces... No sé hasta qué punto puede ser... Es curioso, es muy curioso, porque claro, estamos hablando de que las empresas como son Meta o Apple, que están moviendo como el 50% o el 90% del SP500 o de los índices más grandes que hay, pero claro, tienen una reputación, tienen que mantener. Entonces, claro, no se pueden meter en esos temas. Claro, pero bloquearlos explícitamente, pues bueno. A ver... Yo lo sé por cuando trabajaba haciendo software en la industria, pues el contenido adulto movía muchísimo mercado y la realidad virtual y le dio el empujón inicial o sea, el contenido adulto le dio el empujón inicial a la realidad virtual. No lo sé. A mí realmente pues no me apetecía conducir mi coche con las gafas puestas, como se ven en algunos vídeos, ¿no? de gente en Tesla. Entiendo que son gente haciendo la broma,
y que realmente no es así, pero están saliendo vídeos de gente cocinando usando las gafas de realidad virtual. Hay un vídeo muy impresionante de ver la Fórmula 1 en realidad aumentada, en el que ves el circuito y entonces te puedes enfocar y se podría pensar que es una forma de contenido muy interesante. Desde ahí a que la gente lo quiera hacer desde su casa, a mí no he probado las gafas nuevas, pero tiene un tiempo de opción. O sea, es agotador. Yo he jugado muchísimos juegos en la época y me he acabado juegos y es agotador. La realidad aumentada y la realidad virtual. No lo sé. Bueno, vamos a algún tema más menos estresante. Pues, por ejemplo, hay una noticia aquí de la historia del tiempo NTP, del protocolo, supongo, NTP. No sé si les habéis echado un ojo. No he tenido tiempo. Pues seguramente es una historia muy nunca mejor dicho, lo que no has tenido tiempo para el NTP. Es el protocolo que lleva el tiempo en Internet. Ahora creo que hay otros protocolos. Creo que sirven otros, creo, más seguros, seguramente. Hay una noticia muy curiosa de un hombre que le debe 14 millones de dólares a Nintendo por temas, por piratería. Hay que tener cuidado cuando si os dedicáis a este tema turbio, pues tenéis que tener cuidado por lo menos que no os pillen. Ha sido muy comentada una idea tuya, no sé si has hecho algo al respecto, Manolo, que es las fotos del sonido, la habilidad de hacer fotos con el sonido. Bueno, eso fue una idea loca que se me ocurrió. No sé, estaba por aquí, me pasó por la cabeza y dije, bueno, pues ¿por qué no hacerla? Y de hecho tengo ya parte del hardware en casa. Uh-huh. La idea básicamente es poder sacar una foto, pero no una foto con un sensor que capte la luminosidad, sino con un sensor que capte el sonido. Es decir, repartir varios micrófonos en forma de rejilla, capturar el sonido se mueve a velocidad diferente, entonces llegará primero a un micrófono que a otro y eso generará un mapa de calor que no sé qué es lo que me dará. Al final posiblemente no sirva para nada, pero no sé, se me ocurrió por ahí y tiré por ahí. Me compré 26 micrófonos, me compré una tarjeta de adquisición para poder enchufar los 26 micrófonos, una rejilla para conectarlo y vamos a ver qué sale. Por ahora tengo muchas ganas de ver el resultado, pero hasta que no me llegue la tarjeta de adquisición, poco tengo que ver. Pues sí, todos tenemos ganas de Pensaba ver lo que que con sale los de ahí. trabajos no tenías tiempo libre. Pues mira, Manuel, déjame darte una historia y una posibilidad. Hace muchos años, no me acuerdo ya cuántos, 10 supongo, estaba yo trabajando en aquella época llevando el proyecto OpenSUSE para SUSE y estábamos empezando el desarrollo en serio para meterlo en la distro de OpenQA, que hoy es la herramienta de testeo por defecto de las distros. Uh-huh. Y entonces entonces estábamos probando, buscando las maneras de probar instalador y arranques y tal. Y entonces una de las cosas que tienen los portátiles cuando arrancan es el pitido y luego la musiquita del login, ¿vale? Entonces, bueno, pues OpenQA trabaja hace 10 años con OpenCV. Y entonces la idea es cómo demonios vamos a probar que el sonidito funciona. Entonces lo que hicieron fue con un algoritmo transformas el sonido en imagen y con OpenCV escaneas la imagen. Y como tiene un nivel de precisión muy, 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 muy alto, podíamos detectar si había algún problema o sea, si el sonido era bueno, lógicamente si estaba o no estaba, y si el sonido era bueno o no era bueno, ¿vale? Luego eso es derivado en muchísimas cosas, porque hay un montón de aplicaciones que tienen sonidos por defecto que de alguna manera tienen que sonar en determinado momento y se hace así. Si le das la vuelta al reverso, tú imagínate un sistema en tu casa que tiene por defecto al arrancar o lo que sea, tiene que tener cierto sonido y tú tienes un mapa de sonido que, en fin, que
haces un linkeo entre la calidad y la distribución del sonido. Si le sacas una foto y lo pasas por una herramienta, puedes testear si tu sistema está arrancando bien en emulación o sin tú estar allí. Sin qué tener que bien. Pues escucharlo. mira, para hacer fingerprinting está guapo, sí, no se me había ocurrido. Gracias por la idea. Sobre todo en sistemas de muchísima calidad, como por ejemplo puede ser un auditorio. Ese tipo de cosas es cómo funciona. O sea, ¿cómo mides tú la calidad del sonido en el auditorio? Pues lo que haces es pasarlo normalmente a imagen. Qué guay. Pues no sé, veremos. Vamos a ver qué tal sale la idea y vamos a ver en qué se puede aplicar. Te queda la idea ahí para poder sacar jugo de ella. ¿Alguna noticia así Sí, yo he interesante? visto, ahí está, pues tenemos la de los despidos. Google va a despedir 12.000 personas, Sí. un 6% de la plantilla, lo publicaron ayer. Parece que va a haber 10.000 despidos en la industria de los videojuegos entre las diferentes empresas que la constituyen. Bueno, pues parece que va a haber mucho movimiento en el mercado, ¿no? De programadores ociosos. De hecho, sí, que conocemos algún caso. Creo que todo el mundo conoce algún caso de gente. Yo conozco ya varios de gente que han estado en los grandes layoffs de los últimos, porque todas las grandes empresas han hecho grandes layoffs. Curiosamente, las pequeñas empresas no siguen por lo que veo, no siguen de momento esa tendencia. De momento, por lo que sea. Pero es una tendencia muy preocupante en el sector ahora mismo. También es cierto que llevamos un mercado de trabajo que lleva como 12 años o 14 años, desde 2010 o así, loco de más, cada vez más demanda de gente personal en Haití. Y claro, llegará el momento que hay que reducir esa demanda. Yo no tengo muchos amigos que estén perdiendo el trabajo, la verdad. No sé si es la edad o el grupo objetivo. Pero sí que hemos conocido casos. Que sí que hemos conocido Bueno, casos. ya lo hemos hablado otras veces en el podcast. Yo creo que esto vuelve a ser un péndulo. Vemos a Google despedir a 12.000 personas y dentro de un mes lo veremos contratar a 24.000. O sea, nos ha pasado con Facebook, nos ha pasado con el resto de las grandes. Yo creo que esto sigue siendo una entrada y salida, quitarse a lo mejor a la gente a la que está cobrando un pastón para meter gente que cobre menos. No veo muy claro el movimiento, pero sí que tengo la sensación de que el sector sigue demandando gente, pero a lo animal. O sea, faltan informáticos por todos lados. Sí, lo podemos dejar ahí. Los layoffs es algo que hablamos habitualmente, ¿no? Hoy ha salido otro artículo en Kotaku, muy curioso, que hablaba de los veteranos de la industria del videojuego. Por ejemplo, gente que ha hecho el Gears of War y otro tipo de juegos que pasan de los 50 años y que los están despidiendo. Y que es el ageísmo, ageism. Entonces, sí, es otro tema interesante también para nosotros, los que tenemos ya unos años. El ageísmo en la industria, del que nos habló David Bonilla en su día, y que a ver si lo podemos volver a tener ahora que está, no sé si se animará ahora que está de año sabático, pero no sé. ¿Vosotros veis mucho ageísmo o si directamente nunca contratáis gente vieja? Sí que se ve. O sea, vamos, las entrevistas se ve que son para gente con muchas ganas y mucha energía. No, siempre ha sido así en la industria del software. Yo entiendo que una vez que te vas haciendo más mayor, quieres cobrar más y llega un punto en el que te obligan a hacerte manager y no vas a cobrar más por hacer el mismo trabajo que hacías antes, aunque seas mejor, ¿no? No lo sé, es bastante difícil, pero siempre ha sido así. Yo entiendo que antes el tema es, pues tenías los programadores que se iban anquilosando en una tecnología y se quedaban pues en COBOL o no sé, sí, tecnologías que nosotros... Y bueno, y luego al final pues van en ciclos, ¿no? Se contratan gente mayor cuando necesitas esa tecnología específica otra vez o... no lo sé. Mis amigos ya andan en esta edad en la que ya se tienen que preocupar sobre la pensión. Entonces, pues bueno, van migrando a posiciones así de gestión, de project management o
o se están en tecnologías súper establecidas de mainframe de IBM, que sigue habiendo. Entonces, pues no lo sé. Yo intento mantenerme un poco al día, pero las entrevistas de Lead Code a mí me matan. No es algo que me gusta hacer. Entonces... no sé, ¿cómo va esto en el tema del código abierto, Agustín? No sé, hay mucha más gente, porque nosotros vimos en el FOSDEM lo que hay principalmente es gente muy joven de la universidad, bueno, de 30, algunos, como algunos amigos de Manuel, o compañeros, y había cosas muy curiosas, porque, por ejemplo, hubo un señor que llevaba 53 años trabajando como programador y trabajaba para la misma base de datos, que más puedo decir el nombre, IOTADB, que parece ser es una base de datos clave-valor que es similar a Redis para los y que es el producto de una empresa y bastante rápido parece ser. Y él estaba encantadísimo de explicarnos el producto y explicar y hacer la presentación, que el señor tenía que tener como cerca de 80 años, muy tranquilamente. Dice que su primer programa había sido en el año 70, en enero o febrero del año 70. Entonces, no sé... A ver, yo diferenciaría dos líneas. Una es la de la industria en general, del software. Y en esa hay mucha diferencia entre cómo se entiende una carrera de programador en países que son fundamentalmente de servicios y en países con una tradición muy grande de ingeniería. Si tú vas a España, el sur de Italia, incluso Irlanda, Portugal, la carrera de programador no existe o no existía. Está empezando a salir. De manera que, como comenta Sergio, llegaba un momento que te tenías que cambiar, tenías que dejar de programar. O estabas en contacto directo con clientes o estabas en gestión interna, pero tenías que dejar de programar. No se entendía que una persona pudiera... O sea, no le podías cobrar al cliente o no estabas haciendo producto lo suficientemente potente como para definir una carrera de programador. La tecnología fundamentalmente la importaba. Eso en países como Alemania o Inglaterra, yo he trabajado allí y no es verdad. O sea, allí es completamente diferente. O sea, viene la tradición desde la ingeniería de que tú lo que tienes que hacer es especializarte y ser muy bueno. Y luego estar al tanto de todos los cambios en tu área y adaptarte rápido, ¿no? Entonces sí que ves a programadores de mucha más edad. Eso por un lado. Luego en el software libre, pues lo que pasa con el software libre es que hay, digamos, dos grandes grupos. La gente que viene del mundo, sobre todo el mundo Unix, y del mundo de base de datos y algún otro, también del mundo de drivers y tal. Esa gente venía ya normalmente de finales de los 70, de los 80, y se incorporan al mundo del software libre relativamente pronto. Entonces esa gente pues han encontrado, han ido metiéndose en multinacionales y han encontrado su puesto allí, ¿no? Y su sitio. Entonces los ves y son bastante, tienen un foco muy grande, ¿no? Pues llevan haciendo muchos años lo que básicamente les gusta, ¿no? Luego está otra jornada, la de los 90, normalmente, que es gente ya que tiene, pues está entre los 50 y los 60 tacos, que llevan toda la vida en el mundo del software libre. Normalmente esa gente, depende del país que sea, pues están también, siguen programando muchísimo, y otros no. Otros han pasado, pues si eres español, normalmente toda la gente de la primera generación del software libre en España normalmente ya no programan. Están haciendo otras cosas, ¿no? Pero viene un poco por la naturaleza. Luego hay una segunda generación y ya que se han mantenido más en programación. Yo creo que hay gente en 45, mucha gente de 45 tacos en software libre que han conseguido mantenerse en programación cambiándose. Siempre tienes que irte a algo nuevo, ¿no? O has cogido una ola muy grande que te ha permitido pues vivir de esa ola muy grande. Y yo lo que le digo siempre a los chavales es que da igual. O sea, yo lo estoy viviendo, yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Te metes en el software libre, hay una ola o una tecnología, da igual. Le va a pasar a la gente de Rust ahora, ¿no? Estabas comentando antes Rust. Coges una ola muy grande, pero ya en tecnología relacionada con software ya no hay ninguna ola que te permita retirarte. Empezar y retirarte. Aunque cambies de trabajo,
eso no existe. Yo creo que eso ha muerto. O sea, da igual la tecnología en la que te especialices, el lenguaje en el que te especialices, aunque vayas pasando de empresa pequeña e ir subiendo hasta que puedas entrar incluso en una multinacional o puedas meterte en una startup, esa tecnología no te va a dar para jubilarte. Entonces vas a tener que cambiar, al menos una vez. Yo soy de los que opina que incluso dos, porque las cosas no hacen sino acelerarse. Y entonces, pues eso hay que asumirlo. De manera que aunque quieras tener una carrera de ingeniería y seguir programando a los 60, este caso del que estabas hablando antes de que te quedas en una sola tecnología, van a ser casos súper extraordinarios. Lo normal es que tengas que pasar por una transición en la que lo ideal es hacerlo dentro de una misma empresa para por lo menos mantener el sueldo y la categoría, pero si te echan y lo tienes que hacer fuera de la empresa, pues tendrás que bajar un par de escalones para luego subir en lo siguiente. Lo que yo sí creo es que a medida que va madurando la industria del software, especialmente la industria del software libre, la experiencia se valora más. Yo soy de los que opina que se valora más. Y que entiendo que estas empresas grandes, después de haber subido especialmente con la pandemia mucho el número de programadores, ahora hagan ajustes del 5, del 10% en unidades de negocio que han pasado ya el clima de beneficio y para meter para tener inversión, sobre todo para temas de inteligencia artificial y muchos de estos temas nuevos, pero yo creo que la experiencia es muy, muy, muy interesante. A medida que madura la industria, la experiencia cuenta más. Yo al menos, otra cosa es que luego se pague, o se pague lo que vale, pero que se valora seguro, seguro. Yo en los sitios en donde estoy, donde si no valoras la experiencia, no estás en el sitio adecuado. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo sí que puedo evaluar también desde el punto de vista que he vivido en San Francisco durante muchos años, vivo en Inglaterra, entonces sí que es una carrera que puedes hacer a muy largo plazo. O sea, tú te puedes retirar siendo programador. Y conozco programadores que se retiraron siendo programadores. Entonces, el problema que tenían es que ganaban menos que gente que evolucionaba desde el punto de vista, pues ahora tienes que estar en medio de varias secciones, por ejemplo. Que era en mi caso, para poder seguir creciendo, se me obligaba o se me pedía que pudiese ser de nexo de unión entre varios departamentos, marketing, ventas y de desarrollo, ¿no? Entonces, claro, eso te hacía que tu carrera profesional llegase a un punto en el que fueses bajando en la cantidad de horas que programases, ¿no? ¿Se puede programar para siempre? Pues no lo sé. Supongo que hay el punto de reciclaje en el que cansa un poco los frameworks de JavaScript. Todos los días hay uno nuevo. Pues acabas un poco hasta las narices, ¿no? De andar rebotando y todos se parecen en lo mismo y cambian mucho la nomenclatura, pero es exactamente lo mismo una y otra vez. No lo sé. Es difícil. Podemos un día hacer un especial sobre cómo evoluciona. Yo creo que uno de los trucos es, por ejemplo, una tecnología que lleva ahí toda la vida, por ejemplo, C. Estás trabajando en un desarrollo que es una base de datos que está programada en C. En este caso, esta base de datos me llamó mucho la atención porque era una máquina virtual. O sea, una base de datos que funciona en una máquina virtual. Y es por eso que mucho del código se lleva aportando desde los mainframes de los años 70 hasta ahora. Y hay partes del código que están ahí desde el año catacum. Entonces, claro, hay tecnologías que duran más unas que otras. Obviamente, el último frame todo esto va a cambiar un poco con la inteligencia artificial, porque ahora mismo yo no conozco ningún programador que no esté usándola extensivamente. De hecho, yo ya no pregunto a Google, le pego el código a ChatGPT o a Copilot y, oye, dime cuál es el problema aquí, ¿no? Y te resuelve los problemas. Eso es algo que a mí me está... No sé si me está haciendo más productivo, pero me está quitando menos dolores de cabeza. Antes le pegaba la chapa a Manolo y ahora no hace falta. Ya le pregunto a ChatGPT. Manolo es el último recurso. Entonces, hay otro punto que está en las noticias que tenemos aquí, que Nvidia
publica un chatbot para que ejecutes local que usa llamadores, ¿no? Entonces le das, va a haber cantidad de chatbots nuevos y todo sigue avanzando, ¿no? Nvidia, la siguiente noticia es que Nvidia vale más que Amazon y que Google. Absolutamente increíble, ¿no? Se cree que Nvidia se va a comer el planeta. De hecho, Nvidia vale más que todo el mercado chino en la bolsa de Hong Kong. Que Nvidia valga más que todo el mercado de la bolsa chino es increíble. Y es una empresa que no ha hecho layoffs, que se sepa. Bueno, el Nvidia tiene el problema de que a los trabajadores se les han hecho muchos millonarios. Han subido un 17.000%. Pues hay gente que se ha hecho tan millonaria que ha decidido irse. Ojalá Intel lo hubiese subido así. Yo ahora mismo, a lo mejor no estaba en este podcast, estaba en el Caribe disfrutando la vida. Entonces... No descubras lo que te pagamos aquí, no descubras lo que te pagamos. No. Y bueno, la verdad es que sí que va a evolucionar mucho esto. Bueno. Lo que sí podemos es preguntarte entonces, la pregunta del programa. ¿Cuál fue tu primer ordenador, Agustín? Vamos a posicionarnos en la vieja guardia. El mío, un MSX de Sony. Un MSX de Sony. Muy común. Sí, yo aprendí Basic y ese fue el que... De hecho, uno de los primeros ordenadores, ahora que me acuerdo, que pude probar fue un MSX que había venido de un amigo mío que trabajaba en Canarias. El padre trabajaba en las Islas Canarias y se lo había traído de allí, que decía que les había salido más barato. Por ser Puerto Franco, no sé. ¿Y cómo te llegó ese MSX a casa? ¿Cómo llegaste a adquirirlo? No, yo no. Te lo dio? No, No, yo. Sí, o sea, en Canarias, la época de los... estoy hablando de, supongo que sería muy finales de los 80, mediados de los 80, tenía yo 14 años, yo creo, 13, 14. Pues en Canarias estaba en plena fiebre de Puerto Franco con todos los aparatos japoneses. Y mis padres estaban y estuvieron siempre un poco pendientes de que yo aprendiera informática e inglés. Les dio por ahí. El chico tiene que aprender informática e inglés porque ese es el futuro. Y eso hice. Yo cuando me metí a aprender a clases de Basic en una academia de informática, aquella era la única academia de informática que había no voy a decir que en Canarias, pero vamos, en Tenerife desde luego. Y el ordenador me acuerdo que salió una pasta enorme. O sea, no me acuerdo exactamente cuánto, pero sí me acuerdo que mi padre levantaba las cejas y decía, madre mía. Y luego siguiente fue alguien me regaló un Amstrad que lo que tenía era el feature de aquel Amstrad era la impresora. Tenía una pequeña impresora asociada al ordenador. Ese era de un familiar que tenía una pequeña empresa y se compró el ordenador. Era muy fanática ella de los ordenadores, de la tecnología, y se lo compró. O sea que tuve ordenadores siempre. Y luego ya en tercero de BUP ya fue la primera vez que, cuando tenía 15, 16 años, fue la primera vez que ya me senté en un aula de informática. Y ya entendí el tema. O sea, para mí el tema me cambió cuando vi muchos ordenadores juntos. Digo yo, vale, lo pillo. Esto... Pero vamos, que curiosamente luego no me he dedicado a programar. Me dedico a trabajo en software, pero nunca me dediqué. O sea, la programación lo justo, vaya, los primeros 2 o 3 años profesionales hice un poco de administrador de sistemas y poco más. Aprendí a programar, pero con MSX, Sony o Sanyo, no me acuerdo. Sony, puede ser, porque creo que si me acuerdo, creo que también era de Sony, y parece ser que es el MSX, que era como un estándar, y entonces cada marca te sacaba su modelo de MSX. Tuvimos a gente de MSX que lo explicó que aún más de juegos hoy en día para MSX. O sea... El MSX1 salió a finales de 1983
y el que tenía soporte, y luego hubo soporte para MSX2 en Sony en el 89. 89. Pues ese sería el Por aquí 89, pues sí, eso tenía yo, no sé, Sí, sí. 15, 16 años, había tenido 17 por ahí, sí. Sí. Y, Entonces, ¿te dieron, fuiste a clases en la época? O... Sí, fui a clases de Basic, aprendí Basic y creo recordar que el Basic me servía en el MSX. O sea, yo podía programar Basic en el MSX y esa era el gran punto de venta de ese ordenador era que podía, o sea, yo tenía en aquella academia, tenía otro tipo de ordenadores, pues sabemos que la portabilidad en aquella época era uno de los grandes problemas, y en lo del MSX fue porque podía correr Basic y yo sabía programar en Basic. También aprendí algo de C, me parece, o de... No era C, era otro... no me acuerdo. Pascal aprendí yo en la época. Era... No sé, ¿y grababas tus programas en cintas? ¿Aún tienes las cintas? O... No. Todo aquello murió. Yo hasta que ya me compré el primer ordenador, todo murió. Yo no era nada retro. En aquella época estaba obsesionado con lo nuevo, no con mantener lo antiguo. Bueno, el MSX a lo mejor te acuerdas, tenía también para cartucho, a lo mejor, sí. Pero era como un añadido. Te llamaba mucho la atención porque era una mezcla de consola y ordenador, me parecía. ¿Puede ser que yo tuviera un Walkman? ¿Podría ser que yo tuviera un Walkman aparte y que se conectara de alguna manera con el ordenador? ¿Podría ser eso? Sí. Sí, yo tenía un Walkman aparte y lo conectaba al ordenador y entonces eran cintas normales, cassette normales y corrientes. Efectivamente. Eran otros tiempos. No quiere decir que fuese no más tendríamos bueno, sí. la paciencia. Sí, había que tener muchísima paciencia para aquello. Una noticia que ha sido bastante triste es que ha cerrado la Micromanía. Sí. Y entonces en mi grupo han estado compartiendo un montón de fotos de Micromanías y en mi grupo hay pues gente que tiene montañas de Micromanías. Hay alguno que incluso vendió sus Micromanías a otras personas. A mí no sabía. Las Micromanías era una revista, para los que no la hayan visto nunca, que en la época más dorada era gigante. Podías desplegarla y tenía los mapas y son obras de arte las revistas. Y me sorprendió pues ahora con la nostalgia abrirlas, empezarlas a mirar en PDF y ver que seguían manteniendo la calidad, ¿no? De algo. Es como cuando juegas a un videojuego de la época y lo recuerdas con mucho cariño y lo arrancas y es horrible, ¿no? De unos gráficos terribles. La Micromanía no, la Micromanía se mantiene como el buen vino. Además, no envejeció. En una época muy difícil, comparado con... Bueno, porque había que hacer una maquetación de una revista cuando no había ordenadores. Y la verdad que la maquetación de la Micromanía siempre fue muy buena. O sea, tenías las capturas de pantalla por un lado, un fondo por debajo que estaba bastante bien integrado con el texto. O sea, algún día estaría guay entrevistar a alguien de la Micromanía de la época. Pues estaría muy bien. Si nos estáis escuchando, pues decid hola, o si no os buscaremos, os perseguiremos y a ver si podemos tener... día para que nos contéis las historias. Las historias de Micromanía, efectivamente, que no deben ser pocas. De hecho, también nos falta también gente que a lo mejor es posible traer de la famosa edad de oro del videojuego español, que fue aquella, los ordenadores de 8 bits, y aquella época dorada de Dynamic, de Toposoft y de todo lo que había por aquel entonces. De Herbe, que era la distribuidora, pues sí. Bueno, ya que estamos empezamos ya con la entrevista, ya se ha respondido la pregunta canónica. Entrevista, por llamarlo de alguna manera. O sea, algún día vendrá el colegio de periodistas y nos pondrá una demanda por intrusismo. A mí el primero, por supuesto. Una de las cosas lo primero que me ha llamado la atención es que estuvimos hablando de eso en el FOSDEM
que tú tenías un programa de radio. O sea, como un podcast, para que nos entienda la gente, pero que había que estar una hora para escucharlo y sintonizarlo para que nos entienda la gente, si hay alguien joven escuchándonos. Pero pongamos un poquito de contexto. Agustín es posiblemente uno de los precursores en las islas de todo el movimiento open source, de toda la parte de trabajar con sistemas libres, de Linux, por supuesto, uno de los fundadores de Gulic, del grupo de usuarios de Linux de Canarias. Entonces siempre ha estado moviéndose en toda la comunidad y siempre ha estado moviendo grupos de comunidad, gestionando gente y moviendo comunidades, básicamente. A partir de ahí, pues sí, monta en un programa de radio, pero hay vida antes del programa de radio, ¿verdad, Agustín? Bueno, sí, a mí me gusta decir que soy de segunda generación. Cuando se habla de software libre, están los de generación cero, que son los precursores de, siempre digo, ¿no?, de finales de los 80, muy principios de los 90, están los de primera generación, que es la gente que normalmente empieza con las revistas y los disquetes o los DVD o los discos. Uh-huh. Yo entré como segunda generación. Lo que pasa que cuando yo tuve mucho contacto con el software libre en la facultad, pero no profesionalmente. Profesionalmente tengo ahí un gap de unos cuantos años donde yo tenía mi propia empresa. En la empresa era así, dábamos formación, teníamos salas de ordenadores y dábamos programación, y la programación la dábamos bajo Linux. Pero luego teníamos también, y tenía un firewall en BCD, y en fin, había algunas pijadas chulas, pero yo seguía con la administración. Lo que yo hacía era fundamentalmente Windows. Y es en el año 2003 cuando cambio. El programa de radio me permitió conocer a todo el mundo en Canarias que estaba haciendo algo con software libre. Y entonces un proceso que normalmente cuando entras en cualquier colectivo te lleva un par de años, conocer a todo el mundo que está, ir a eventos y tal, y pues a mí yo lo pude comprimir todo eso porque en el programa yo estaba muy determinado en dar a conocer el software libre a empresas. Entonces, bueno, pues todos los que sabían de algo de software libre y sobre todo tenían alguna relación con la empresa, los metimos. De ahí surge entre otras cosas, la Asociación de Empresas de Canarias. Gulic estaba, y yo lo que hago es darle un poquito de voz en ese programa a mucha gente de Gulic, ¿no? Pero Gulic es de primera generación. Y lo que sí se monta o lo que sí surge a partir de esos contactos y algunos más es la primera asociación de empresas de software libre de España, que fue la Canaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Gran Canaria estaba la empresa que es más antigua de software libre, y cuando digo más antigua es que mantiene el CIF, ¿no? Las empresas van y vienen. Y luego, pues yo qué sé, el primer desarrollador de Debian de España estaba también ahí en Canarias, ¿no? Enrique Sanardi. Quiero decir que había un caldo de cultivo, grupo de usuarios consolidado y potente con cierta tradición, 2 universidades donde había software libre, y mucha de esa gente monta su propia empresa y nos unimos en una asociación de empresas que luego se une con otras asociaciones de empresas que surgen de otros lados y se monta la primera federación de empresas europea, ¿no? Y prácticamente mundial que había. Pues yo vengo un poco de ahí, del movimiento empresarial del software libre, desde empresas muy pequeñitas a la asociación, que eran todas empresas muy pequeñitas, y estuve ahí pues hasta que llegó la crisis del 2008-2010, sí, que aunque las empresas, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando en este país caíamos un 8 o 9% del PIB y el paro subía hasta cotas increíbles, en la Federación de Empresas subimos el empleo un 1,2%. Tanto fue así que no nos creyeron. Con buen motivo, porque es que no nos lo creíamos nosotros. Tuvimos que hacer las encuestas, tuvimos que ahí reforzar la encuesta y pedir que nos dieran la verdad a los empresarios, porque aquello no cuadraba. ¿Cómo vamos a estar ganando empleo? Bueno, aquello un 1% es mantener empleo. Pues estábamos manteniendo el empleo, y eso hizo que el Ministerio de Empleo nos acabara dando un proyecto. Eso en gran medida fue un factor determinante para que a la Federación de Empresas le dieran un proyecto del Ministerio de Empleo para formar a gente para el empleo. Y se cumplieron los objetivos el primer año. Luego yo ya no estaba, pero los objetivos del primer año se cumplieron a rajatabla. Es decir, que aquello es uno de esos casos que ni los mismos que gestionaban los proyectos de empleo se lo creían. ¿Pero cómo es posible que ustedes estén
con lo pequeños que son, no pierdan empleo, hagan proyectos de empleo a nivel nacional y contraten a la gente. O sea, al 60% de los estudiantes que meten ahí los contraten. Bueno, pues aquello desgraciadamente no tuvo después eco más allá, pero porque la crisis pues hizo que todas estas metas organizaciones pues no pudieran financiarse. Tampoco el gobierno estaba interesado en ello. Y nada, pues aquello murió un poco, ¿no? Pero yo, el programa de radio fue para mí la manera de descubrir la cantidad de gente que había haciendo cosas y cosas muy interesantes. No solo a nivel educativo o científico, que también, sino sobre todo para mí el verdadero interés estaba en la gente que tenía empresa y estaba sobre todo haciendo cosas de redes, servicios de red, ahí había un futuro, se veía un futuro brutal. Pues la verdad es que el tema de la empresa, porque aquí hemos tenido mucha gente, a gente por una parte con el tema educativo, y a otra gente con el tema, porque claro, el código abierto es una herramienta educativa muy potente, y hemos tenido gente con tema de derechos de autor, muy importante también, porque el código abierto tiene gente que tiene derechos de autor y tiene gente que lo crea y que establece sus condiciones por ese código. Tengo aquí, vamos a ver, déjame mirar el guión nuestro. Como tú tienes una experiencia, la verdad es que con el tema de empresa, que es muy envidiable porque aquí muy poca gente, como tú dices, trabaja realmente es remunerada con el código abierto. O a lo mejor no estoy contando la verdad aquí ahora mismo. Es decir, ahora mismo existen, hemos hablado también en los últimos meses o años, también se lleva hablando mucho tiempo de eso, como una crisis del código abierto, es decir, señores, no hay más, porque la complejidad del software es tan grande, la gente que está impartiendo o manteniendo proyectos de código abierto, por ejemplo, un proyecto muy conocido, entre otros, un autor muy conocido, Armin Ronacher, se viene a Berlín, da una conferencia y él trabaja para una empresa y la empresa le paga por sacar código para su empresa. Y además mantiene una serie de proyectos de código abierto. Pero esos proyectos que tienen muchos colaboradores, mucha gente usa ese código, mantener un proyecto se convierte prácticamente en un trabajo cuando es muy grande. Es decir, existen muchísimos problemas a la hora de usar el código abierto en una empresa, de decirle a una empresa, podéis liberar este proyecto o os interesa liberar este proyecto. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene una empresa para adoptar el código abierto? Bueno, normalmente hay que diferenciar, una diferencia. Cuando uno está en una empresa y quiere tomar una decisión de qué código usar, o sea, no quiero empezar de cero. Voy a usar código abierto como punto de partida y a partir de ahí tiro. Eso normalmente, cuando la industria no está lo suficientemente madura o cuando la empresa no está lo suficiente madura o cuando los desarrolladores no tienen el suficiente nivel de madurez en este tema, normalmente la elección la hacen por criterios técnicos, pura y exclusivamente por criterios técnicos. Voy a escoger el que, según mi idea y mi experiencia, es el mejor software desde el punto de vista técnico que hay ahí fuera y que me resuelve el problema. No miras nada más. ¿Qué ocurre? Que como no has mirado otros parámetros que son muy importantes, tal vez no en el momento en el que quieres resolver el problema, sino a medio plazo, pues entonces puede ocurrir que cuando vayas a mirar atrás, ese código deja de estar mantenido o cambia de dirección, o tiene problemas importantes que no te habías planteado, y cuando vas a tratar de que, incluso colaborando para mejorarlo, pues te das cuenta que no tiene futuro, ¿no?
por la razón que sea, no tiene futuro. Claro, hay que ir a la decisión original. Si tú solamente coges el código que quieres usar por criterios técnicos, pues claro, hay otros criterios que también pueden llegar a ser importantes. Sobre todo, si esa tecnología se va a introducir en el producto de tu empresa o en el servicio que aporta tu empresa. Si al final es una cuestión interna o que, bueno, pues el impacto es en ti y en tus compañeros. Pero si lo trasladas eso a algo que la empresa de alguna manera distribuye a clientes, pues tienes un problema, ¿no? O es esencial para el producto de la oferta, es un problema. Entonces, cada vez más la gente está entendiendo que aparte del tema técnico hay que mirar otro tipo de elementos a la hora de elegir. Desde luego las licencias es uno de ellos, pero no es el único. Sí, está el tema de quién está manteniendo esto. Y cuando digo quién me refiero, ¿es una persona o son varias? ¿Es de manera voluntaria o lo hacen de manera profesional? Si lo hacen de manera profesional, ¿quién les paga? Si les paga una empresa, o les paga una entidad sin ánimo de lucro, ¿cuál es el modelo de gobernanza? ¿Cómo se influye en el código? Si yo lo voy a hacer como empresa y esta tecnología va a formar parte de mi catálogo tecnológico crítico, ¿cómo puedo yo participar e influir o al menos enterarme de primera mano qué está pasando para poder después adaptar mi producto, mi servicio a eso? Y luego, ahora está el mundo de la startup, ¿no? Vale, pues es una startup. ¿Quién está financiando la startup? Luego existen, pues, factores de sostenibilidad. El boost factor. O sea, si aquí se van todos al FOSDEM en un coche y tiene un accidente el coche, ¿qué le pasa al proyecto? En fin, que hay una serie de parámetros que... bueno, ya hay documentación sobre el tema, ya hay organizaciones que te guían un poco y tal, y hay documentación por ahí de lo que tienes que mirar. Claro, pedirle a un desarrollador cuando necesita un problema que lo tiene tan fácil como cogerlo de internet, a lo mejor si sabe algo de licencia, mira la licencia y dice, coño, esto es una licencia libre, ya está, lo uso y para adelante. Pues pedirle que evalúe todos estos parámetros, pues es complicado, ¿no? Es complicado. Pero alguien en la empresa, lo ideal es que entienda que el software libre es una realidad ineludible, que una gran parte y cada vez más del software que se hace o es software libre directamente, o se linkea con software libre, o tiene dependencias con software libre. Entonces tienes que aprender un poco, ¿no? Esto no es un sitio del que yo saco sin pagar nada, gratuito, sin poner esfuerzo ni nada y ya está. O sea, pues tienes que poner esfuerzo, como todo en la vida, no hay nada gratis, total, ¿no? Tienes que poner esfuerzo y el esfuerzo es, pues eso, mirar a ver si esto que voy a utilizar, de la misma manera que hace cualquiera cuando va a buscar un producto comercial. Pues si tú vas a buscar el primero que pillas, pues los riesgos que tienen son muy altos, ¿no? La ventaja que le veo yo desde el punto de vista de empresario usando software libre es que tienes el código fuente y siempre lo puedes modificar, ¿no? Cuando tratas con empresas de terceros, siempre que haces una solicitud de una funcionalidad, pues te dan una fecha y te dan un coste, ¿no? Entonces, si yo uso software de código abierto, siempre puedo implementar la funcionalidad. Lo que mucha gente no entiende es que tú adquieres ese software de código abierto y si no envías tus contribuciones, bueno, pues para ti las puedes seguir usando, pero el software va a diverger un montón de tu código. Idealmente, para muchas empresas, cuando adquieren software de código abierto, pues dicen, yo no voy a contribuir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tu código se separa tanto del código que hay en producción de mainstream que no puedes llegar nunca a tener las actualizaciones y beneficiarte, ¿no? Es un tema político que ocurre en muchas empresas. Intel sí que contribuye muchísimo al software libre, pero por motivos egocéntricos, absolutamente, o sea, egoístas. El objetivo de contribuir es tener control del proyecto. Entonces, ellos posicionan gente en diferentes proyectos de código abierto para tener realmente la posibilidad de decir, pues yo quiero que la dirección de esto vaya en esta dirección, ¿no?
puedes hacer varios caminos. Tienes, por ejemplo, el código abierto de la gráfica. Pues de Intel tienes absolutamente todo el código que necesites y son dos drivers separados. El driver de la gráfica que tienen propietario, donde están todos los parches que te piden las empresas para, oye, que quiero que funcione bien para esta demo y este juego, hazme un parche. Pues eso no lo meten en el código abierto. Sin embargo, en el código abierto pues va por su propia línea temporal y se mantienen separados, ¿no? Luego tienes Nvidia luchando contra el código abierto desde el punto de vista de que pues nosotros no solo te damos drivers cerrados. Ahí, apáñatela, ¿no? No me gusta el hardware, yo solo me gustan hardware abstraction layers y si Linux no lo quiere hacer así, pues nosotros hacemos un driver privativo, ¿no? Entonces, es un tema político y se gestiona el mundo así en este momento, en la sombra, ¿no? La Linux Foundation está financiada por todas las grandes corporaciones, pero solo para poder tener a Linux bajo control, ¿no? Entonces es muy curioso. En realidad yo creo que se ha profesionalizado toda la industria del código abierto de una manera que no era esperable en otro momento, ¿no? O sea, código público, el de los primeros que veías de muchísimo código, muchísima gente compartiendo este código, pues yo me acuerdo PGP, porque el gobierno estaba en contra de que tuvieses el PGP, no querían que tuvieses una buena privacidad, entonces Pretty Good Privacy, ¿no? PGP. Y el caso es que ese código pues se convirtió en algo que todo el mundo podía compilar. Y entiendo que Internet pues hubo una noticia esta semana sobre la historia del SSH, de cómo el SSH consiguió el puerto 22 y se ve que en ese mundillo sí que fue creciendo el código abierto hasta donde estamos ahora. Creo que es una parte fundamental de las empresas y las que reniegan del código abierto pues quedan un poco atrás, ¿no? En el mundo. Microsoft está intentando en este momento y casi en breve podrás compilar el sistema operativo entero, ¿no? El kernel es poco más o menos lo único que está sí, no existe. Es una buena, es un buen ejemplo, es un buen referente Microsoft. No sé qué te parece, porque claro, nosotros también lo hemos vivido, ¿no? Porque también tenemos nuestros años. Pero ¿qué te parece el bandazo que dio Microsoft, que es muy sonado? O sea, de ser el enemigo número uno en los 2000 y a finales de los 90, 2000 de Linux, en plan, era una guerra, batalla campal, cambiar el CEO y volverse una especie, volverse por lo menos un gran contribuyente al código abierto, pero también, claro, por motivos, en principio, egoístas. Pero no sé qué te parece, porque hay quien dice también que es un poco el abrazo de la muerte lo que está haciendo muchas veces Microsoft, siendo tan grande. No sé cómo lo ves tú. Bueno, a ver, estas empresas tan grandes, prácticamente todas las grandes corporaciones, no tienen un solo alma y no funcionan de una manera unificada. Dependiendo de qué business unit o qué área o qué geografía o qué parte del árbol de la organización estés hablando, pues normalmente, o sea, comparten valores, comparten un montón de cosas, pero luego tienen diferentes almas. Y con el software libre, pues depende de con quién hables en Microsoft. Pues, por ejemplo, hay unidades de negocio que se han montado desde cero, empezando con software libre, y hay otras unidades mucho más tradicionales que mantienen una cuota de negocio importante, de revenue importante para Microsoft, que se mantienen en su idea clásica de que ellos no van a modificarlo, ¿no? No van a modificar su estrategia referente al software libre. Entonces a mí no me gusta valorar a estas grandes empresas que han pasado de privativo a software libre como un todo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay que entender hacia dónde se ha movido el mercado, ¿no? Y hay mercados que son donde el software es el gran motor, pero que el dinero no está en el software. El dinero está en cobrarte por los workloads.
Entonces, al final se trata de, vamos a ver qué estrategia definimos para traernos trabajo a nuestra nube. Si tu negocio es traerte trabajo a tu nube, lo que corra debajo de tu nube o el software que te traiga el trabajo a tu nube, a ti te da un poco igual. Al final de lo que quieres es que se trabaje en tu nube con tus herramientas, ¿no? Eso es lo que tú... Entonces, esas herramientas las pones como servicio y luego lo que tú tengas en tus máquinas y lo que tengo corriendo por debajo da un poco igual. Y Microsoft entendió que para que el movimiento del cloud ellos no fueron los primeros y que necesitaban una estrategia que en lugar de caminar tenían que ir corriendo, ¿no? Y para poder alcanzar una cuota de mercado en ese nuevo mercado emergente que se preveía y como ha sido brutal, absolutamente brutal, ¿no? Entonces decidieron hacer una estrategia de software libre en diferentes ámbitos para poder acelerar el proceso de llevar trabajo a su nube. Y si te fijas, Google, que inicialmente era el que estaba más adelantado en temas de software libre, también solo en ciertas partes, pues fue el último en llegar, ¿no? El último en llegar. Sí. Y luego, por ejemplo, otros como Oracle, pues están siguiendo otra estrategia totalmente diferente. Y también, si Oracle tiene alguna parte en donde el software libre es muy, no solo es bienvenido, sino que contribuyen, y luego tienen otra parte en donde no quieren ni oír hablar del tema. Entonces, bueno, pues Microsoft es uno de estos casos muy sonados, porque son muy grandes, que contribuyen de manera muy potente en algunas áreas y luego son un freno total en otras. Pero bueno, bien es verdad que si nosotros analizamos la posición, o sea, yo personalmente viví como empresario el dragón que era Microsoft y cómo notabas la presión de mercado de manera directa cuando intentabas vender algo que atentaba contra su negocio, ¿no? De esa época a ahora el cambio es muy grande. Lo que pasa es que lo que tampoco podemos pretender, primero, es que estas grandes corporaciones te cambien en 5 años, eso no tiene sentido, y luego otra es que las empresas hagan lo que uno quiere que hagan y que funcionen como uno quiere que funcionen. Estas empresas se deben en gran medida a sus accionistas y cambiaron de CEO y este CEO pues tiene una visión del software libre radicalmente diferente a la que tenía la anterior. Pues si cuando haya otro, pues en gran medida dependerá de qué visión tenga sobre el software libre esa persona, ¿no? En cierta manera me recuerda un poco al caso mencionaste, pues sin decirlo, a AWS, que usa los servicios de terceros, ¿no? Y está la guerra abierta entre MongoDB y AWS, porque les querían cobrar, Mongo quería cobrarle a AWS, oye, estáis usando nuestro servicio de manera en la que nosotros no estamos ganando nada y además pues nos estáis haciendo la competencia directa. Y entonces AWS políticamente dijo, pues mira, voy a hacer una alternativa y os vais a reír, ¿no? Pero uno de los casos en que viví yo cuando entré en Intel con pues, mis compañeros venían de Migo, que era un sistema operativo de código abierto de la Linux Foundation, que se hizo solo porque Microsoft no quería poner no quería vender Windows a bajo coste. Entonces Intel necesitaba bajarle el precio al sistema operativo para abrir todo el mercado de los PCs de bajo coste, ¿no? Estamos hablando de cuando se hacían PCs súper pequeñitos intentando abaratarlos lo máximo posible, y las licencias de Microsoft, pues Microsoft no cedía. Entonces, ¿qué hizo Intel? Pues mira, vamos a poner 300 ingenieros en el 2010 y con Nokia y nos vamos a sacar un sistema operativo de la manga. Y en el momento en el que tenía un sistema operativo funcional, cogieron y Microsoft cedió y Intel mató el proyecto. Y eso abrió un mercado de billones y billones de unidades que se vendieron en ese momento porque Microsoft decidió bajarle el precio de la licencia a algo en lo que se pudiera ocurrir. Luego pasó Migo, fue reemplazado por Tyson en Samsung
y continuaron sus desarrollos internos, ¿no? Entonces, toda esta parte de los sistemas operativos es un ariete de guerra que usan las grandes corporaciones para darse de golpes unas con otras. Entonces, dedican 100, 200, 300 ingenieros de golpe y por lo que veo parece que no va a acabar, ¿no? En este aspecto hasta que el sistema operativo tampoco tenga mucha relevancia. No lo sé, es complejo. ¿Cómo ves tú el mercado de ganar dinero en open source para empresas? Después de haber mencionado a MongoDB con toda esta guerra que tiene. A ver, esa era la pregunta que todo el mundo hacía cuando yo empezaba en esto, ¿no? ¿Cómo pretendes ganar dinero? Y la respuesta no ha cambiado demasiado. La respuesta es, si el mercado no me pone trabas para que mi talento pueda crear con mi talento algo que alguien pueda usar, otra persona pueda usar, siempre encontraré una manera de ganar dinero. El tema está en que el software libre per se ya no es un modelo de negocio. El software libre es una creación con unas determinadas restricciones y luego con unas determinadas restricciones o libertades, depende de cómo las quieras ver, ¿no? Y luego en función y con eso tú puedes generar diferentes modelos de negocio, ¿vale? Entonces, que tú puedas ganar o no dinero depende del modelo de negocio. Hombre, depende lógicamente de tu talento, pero luego, por mucho talento que tengas, si tu modelo de negocio no funciona bien o la manera que tienes de trabajar y la naturaleza de tu empresa no responde, y de tu producto y de tu servicio no responde a tu modelo de negocio, tiene fricciones y tal, pues no vas a ganar dinero, no vas a poder ganar dinero. Entonces aquí la cuestión es, la pregunta no es cómo se gana dinero con el software libre, sino qué modelos de negocio son exitosos, qué modelos de negocio maximizan esto que comenté antes, la creatividad y la colaboración. Y de manera que tú, siendo muy creativo y colaborando mucho, tengas un modelo de negocio que maximiza eso, de manera que tú puedas sacar y lo puedas monetizar. Entonces, modelos de negocio de esas características hay varios. Lo que pasa es que hay muchísimas empresas. Lo que pasa es que los modelos de negocio no pueden ser estáticos. El modelo de negocio que te hace crecer de 0 a 100 puede que no te sirva para pasar de 100 a 1000. Y tú te tienes que adaptar. Tu modelo de negocio se tiene que adaptar. Estás hablando del caso de MongoDB. MongoDB decidió, en lugar de adaptar su modelo de negocio, adaptar su producto. Aumentar las restricciones asociadas a su producto. Eso lo puedes hacer, pero claro, cambias la naturaleza de tu producto, cambias la interacción con todos aquellos que te llevaron hasta allí, o con muchos, o con gran parte de los que te llevaron hasta allí. Entonces, te conviertes en una empresa diferente, ¿no? Si tu relación con los creadores o con tus co-creadores cambia, la naturaleza de tu empresa cambia, ¿no? Yo siempre soy más partidario que en lugar de cambiar la relación con los co-creadores, cambies tu modelo de negocio. Pero eso no es fácil, eso te puede llevar a la calle. Te puede llevar a la calle y puede llevar a los empleados a la calle de manera muy rápida, si te equivocas. Esta manera que ha elegido MongoDB probablemente les permitirá seguir creciendo, aunque no a un ritmo exponencial, sino a un ritmo muchísimo más bajo. Y si tienes una inversión detrás, pues si tú te dedicas a fagocitar el ecosistema que has creado, llegará un momento en que no puedas cumplir las cuotas que te mandan tus inversores. Quiero decir con esto que los últimos 4, 5, 6 años ha habido casos muy, muy sonados de empresas que tenían unos modelos de negocio muy basados en modelos asociados a una estrategia muy potente de software libre, que cuando llegaron a determinada dimensión y cambiaron, digamos, sus necesidades de beneficio o quisieron cambiarlas, en lugar de cambiar el modelo de negocio, decidieron cambiar la esencia. Entonces lo que se dice es que no se puede ganar dinero con software libre. O no, mira, perdona, lo que pasa es que también esto pasa en el mundo del comercial. Cuando tú tienes un producto y te dedicas a venderlo, pues llegas a un momento en que tienes que cambiar la estrategia de tu modelo de negocio, porque no puedes seguir atacando mercado y comiéndote mercado con esa estrategia. Es decir, que no,
creo que es muy injusto achacar al software libre algo que no es más sino que está por encima, que es el modelo de negocio. MongoDB es un ejemplo clarísimo para justificar el hecho de que no quieran cambiar el modelo de negocio, por las razones que sean, y en algunos casos son justificadas. Lo que hacen es cambiar la licencia y tratar de venderte que no pasa nada, que todo sigue siendo igual. Dice, mira, vamos a ver, has cambiado la relación con tus co-creadores, no digas que todo es igual, asúmelo y sé honesto, y le pasa a muchas empresas y le va a seguir pasando a muchas empresas, pero eso no tiene nada que ver con el software libre, eso es una cuestión de los estrategas de la empresa y de los inversores. Por eso siempre digo que ahora uno de los elementos de los últimos años, ahora que hay inversores en empresas que ahora que se ha puesto de moda levantar empresas basadas en modelos de software libre para crear un ecosistema y luego fagocitarlo de alguna manera, pues ahora hay que mirarle mucho el diente no solamente a quién lleva la empresa y qué modelo de negocio tiene la empresa y qué gobernanza tiene ese código, sino también hay que mirar quiénes son los inversores que están detrás, porque hay algunos que empiezan a tener cierto bagaje de favorecer mucho, invertir mucho en modelos basados en software libre hasta determinado momento, y a partir de ese momento monetizar fagocitando el propio ecosistema asociado que has creado. Un tema un poco diferente, porque al principio cuando empezamos el podcast mencionaste la legislación europea de software libre. ¿Sabes qué está pasando? ¿Tienes has estado observándola? Bueno, no, porque... Desgraciadamente estuve muy pendiente por motivos de trabajo, tuve que estar muy pendiente los inicios, año y medio hasta 2 años, pero luego llevo prácticamente 1 año en el que soy solo un lector ávido y tal. Básicamente la comunidad europea la comunidad europea siempre ha tenido una visión particular del software libre, esto no es exactamente así, pero un poco americanizada del software. Estamos hablando de que del mundo de las plataformas, o sea, está muy obsesionado con el mundo de las plataformas, ¿no? Es un ámbito en el que nos quedamos tan atrás. Y el tejido empresarial en Europa es tan pequeño y tan diversificado que muchos entendemos que la única manera que tenemos de competir en la siguiente revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial y de la industria 4.0, de la robotización fundamentalmente, ya que no tenemos empresas grandes y hace falta inversión, la colaboración es la única alternativa. O sea, los europeos vamos a tener que entender que tenemos que colaborar más y mejor que los americanos o los asiáticos para poder competir. Si no, nos va a pasar como nos pasó con la revolución de las plataformas de principios de los 2000, ¿no? Finales de los 90 y principios de los 2000. Es decir, que no vamos a tener ninguna y que nos vamos a quedar atrás y que las decisiones sobre cuestiones estratégicas, como puede ser la privacidad o el acceso a la información, nos van a venir dadas de otras partes, ¿no? Entonces, si tú partes de esa idea y entiendes que es el software libre, pues entonces tú lo que quieres son establecer legislaciones que, por un lado, protejan al usuario, porque el usuario necesita que la empresa que le vende el producto se haga responsable del software. Y sabemos que el software libre se vende as is, sin responsabilidad, sino que al final es el que distribuye, comercialmente, que asume el que distribuye, si es un producto con un contrato, el que tiene que asumir la responsabilidad, y eso tiene una cadena de valor que va hacia atrás, y esa responsabilidad se va diluyendo. Cuando es software libre llega un momento y no, yo responsable no soy, ¿no? Entonces, pues los primeros pasos hace una legislación en donde pretende básicamente que cada paso de la cadena de valor se haga responsable del software. Pero claro, eso va absolutamente en contra es que si me van a hacer responsable por el código que le doy yo a la gente, claro, o sea, yo lo hago. El código no se lo doy a nadie.
yo lo pongo ahí, que la gente lo coja. Yo no se lo doy a nadie. ¿Cómo me voy a hacer yo responsable del uso que le da esa persona? En todo caso, tiene que ser esa persona la que asuma la responsabilidad, ¿no? Y si esa persona... Claro, ahora lo meten en una estación nuclear, la planta nuclear explota porque yo tengo un bug en mi código y van a venir a red a pedirme responsabilidad cuando yo ni siquiera sé quién lo está usando. A ver, estoy tratando de simplificarlo mucho, ¿no? Entonces, bueno, cuando son individuos está claro, ¿no? Si tú eres un individuo y no tienes ningún tipo de responsabilidad, pues ya está. ¿Cómo vas a asignar a mí una responsabilidad comercial cuando yo no gano nada, ni tengo ninguna relación comercial, ¿no? Aquí lo más complejo es cuando son empresas o entidades sin ánimo de lucro o entidades gubernamentales o educativas, este tipo de entidades que son ellas las que liberan el código. Y sobre todo cuando hay empresas detrás, es decir, que yo soy una non-profit, pero yo lo que tengo son miembros que son empresas, ¿no? O yo soy una empresa que estoy contribuyendo a un proyecto de software libre que es una non-profit y yo contribuyo mi código aunque no sea miembro, ¿no? Y tiene el copyright ahí de mi empresa y yo le cedo el copyright a esa entidad que está detrás de ese proyecto. Y son una serie de voluntarios. Entonces, ¿ahí qué pasa, no? Entonces, bueno, pues las primeras versiones de la normativa, pues no contemplaban la naturaleza de todo ese tipo de entidades que son absolutamente esenciales para que todos podamos colaborar, incluidas las empresas, que los voluntarios colaboren con las empresas. No lo incluía. La última versión, pues, ha dejado bastante contentos en general al personal para lo que podía haber sido. Todavía dista de ser perfecta, pero parece que los grandes problemas que planteaba, gran parte de ellos se han solventado hasta el punto de que las personas que desde el mundillo del software libre europeo han estado dedicando bastante tiempo, están razonablemente contentos con el resultado. A mí lo único que me da miedo, miedo es que venga la persona que hizo lo de las cookies de la web y legisle el código, el open source. O sea, ahí realmente tú crees que la persona que está liderando todo este esfuerzo realmente sabe de lo que habla, porque yo no me lo he leído, solo leo las noticias estas cuando aparece en Reddit, la Unión Europea va a destruir el software libre, y son pues noticias de titulares pues para que la gente hable, ¿no? Pero viendo el ejemplo... Yo creo que la cuestión principal de este movimiento ha sido, tú tienes buenas intenciones, pero si tú no le preguntas, si tú cuando redactas este tipo de normativas, si tú no le preguntas a la gente que realmente sabe y a la gente que realmente está afectada, entonces lo normal es que saques una legislación, cuando lo intentas hacer a escala, que sea de imposible aplicación. Y cuando la justificación está en la defensa del consumidor, en la defensa del usuario, contra algunos casos que son tremendamente llamativos, tú sabes que hay una legislación que se va a aprobar. Y entonces hay una presión muy grande entre aprobar una legislación a pesar de que no tiene ningún sentido para los productores. Entonces, ¿qué pasa? Que en gran medida le quieren, en gran medida, una parte de la motivación es evitar algunos casos muy, muy llamativos en los que estas grandes plataformas no están respondiendo a los derechos de los usuarios según entendemos nosotros en Europa los derechos de usuarios. Y entonces, tratando de solventar ese problema, lo que hace es generar un problema mayor. Y bueno, pues una gran parte del problema viene cuando tú sientas a ese comité que va a redactar la primera normativa. Tú tienes que asegurarte que dentro de ese comité haya personas que son de reconocido prestigio en ese tema. Visto el resultado de las primeras iteraciones que ya llamaron tanto la atención en la prensa, está claro que ese tipo de perfil no estaba sentado ahí. Estaban sentados otros que dirían o demostrarían de alguna manera que eran expertos, pero no tenían ni la más remota idea. Hasta el punto de que para esta última iteración, todas las grandes multinacionales, prácticamente todas las grandes multinacionales, desde sus sedes europeas, han estado empujando para convencer a la Unión Europea
de que eso no tenía sentido. O sea, no solo las fundaciones y tal, sino las empresas europeas grandes y también las americanas y las asiáticas, hasta las chinas, le estaban diciendo a la Comunidad Europea, mira, eso no, lo que acabas de escribir no tiene sentido. Claro, cuando algo no tiene sentido, el titular es, se lo van a cargar todo, ¿no? Bueno, pues para eso afortunadamente hay diferentes iteraciones, hay procesos de escucha de la industria, pero claro, todo sería mucho más fácil, iría todo mucho más rodado si tú sentaras a los expertos desde el primer día, porque además en otros ámbitos los expertos a lo mejor no se sabe quiénes son, pero vaya, en software libre, a ver, hay que hacerlo muy mal para no, si disparas a 10, que 2 o 3 no sean realmente expertos, ¿no? Si los quieres coger y si a poco que preguntes, ¿no? Ya. Pero bueno, pues hemos vivido un poco ese drama, un drama muy fuerte durante unos meses de ver cómo la legislación va a salir sí o sí y no tiene sentido. Entonces mucha gente se pone muy nerviosa y se tiene que juntar y tiene que empujar mucho para algo que no tenía que haber ocurrido de esa manera. Bueno, a ver si arreglan las cookies también. Sí, las cookies es un tema muy curioso, ¿no? O sea, millones de personas... Es un tema recurrente que vengo yo para odiarlo. Es un ejemplo de algo que la gente... O sea, como unas pocas personas crean algo que tiene un efecto que se magnifica, que miles de millones de personas tengan que pulsar en aceptar las cookies o rechazarlas como te dé la gana. Que las bloqueen, joder. Sí, que las bloqueen, precisamente. Sí, Si la Unión Europea me escucha, que bloquee las de third party. A tomar por culo. Es un ejemplo clarísimo de cómo una legislación, de que cuando tú te sientas a hacer una legislación, si tú no tienes en ese comité la gente que, los creadores, si tú no tienes gente que crea, sino solo gente que legisla, pues las cosas se convierten en absurdas. Y lo que hacen es en algunos casos, ser contraproducentes, como en este. O sea, si nosotros sumamos las millones de horas que durante 10 años tenemos que emplear los europeos en darle al botoncito o en leer o en implementar o en lo que sea para al final que el resultado sea exactamente el mismo que había antes de la legislación, bueno, pues alguien tiene que hablar alguna vez de productividad y habría a esas personas que hacerles pagar el dinerito que nos están haciendo gastar a todos. Y los programadores que han tenido que implementar toda esa legislación y Sí, lo que no puede ser es que las personas que hicieran eso sigan estando ahí. Eso es algo que habría que poner sus nombres en una pared muy grande y tirarle dardos, que los de la industria vayamos ahí y empecemos a tirarle dardos hasta que llegue un punto en que se caiga la pared del edificio donde trabajan y así todo el mundo sepa que son unos cafres. Seguramente ya no están ahí y son los que hicieron eso, son los que están por detrás del Best GDPR plugin for WordPress with Premium. Seguramente tienen algo que ver con eso. Bueno, ahora se está mutando a que si tú quieres ver la web y rechazar las cookies, tienes que pagar. Y yo no sé eso cómo va con la legislación, pero ahora todas las webs es, si no quieres guardar las cookies, pero si yo las borro cuando cierro el navegador, se borran solas. Por favor, no había ningún problema. Ahí dejemos el tema. Bueno, ahora que estamos aquí... Sí, bueno, Manolo. Perdona. Sí. Por reconducir un poco. Tú saltaste de estar en la Solif a estar como manager en el proyecto OpenSUSE. Cuéntanos más. Quiero decir, ¿cómo salta alguien de estar en Canarias, pues lo que tú decías, haciendo un programa de radio, a llevar un peso importante dentro de una organización tan grande como puede ser SUSE? Bueno, pues yo salí de Canarias, me vine a la península, estuve con Asolif, estuve haciendo... Bueno, primero estuve... En Canarias hubo este proyecto que para algunos fue, por lo menos para mí fue muy relevante, ¿no? Que fue, vivimos intensamente la fiebre de las distros educativas, ¿no? Siempre me hace mucha gracia en aquella época cuando salían las distros educativas y todo el mundo se quejaba de que por qué había tantas distros que lo que había que hacer era juntarse y hacer una, ¿no? Y entonces, bueno, yo me reía porque... cada vez que oía a alguien decir eso, digo, no entiendes nada del software libre, o sea, no entiendes nada, ¿no? O sea, el software libre, esto de, al final, se trata de
de buscar soluciones para tu problema, ¿no? Y al final siempre tu problema es genérico, pero cuando empiezas a bajar la escalera no es genérico, ¿no? Eso por un lado. Se convierte en bastante particular y requiere soluciones particulares, ¿no? Y entonces hay muchas tecnologías que te pueden resolver ese problema y al final, pues, unas compiten con otras y al final unas mueren, otras sobreviven y al final, pues, eso hace que avancemos, ¿no? Si fuera todo... entonces, yo vine de ahí, del mundo de las distros. En Canarias nos juntamos unas cuantas empresas y sacamos adelante la primera versión de la distro educativa Linux de Canarias, que tenía que convivir con un entorno Microsoft. Y ese era el principal reto que teníamos. Aparte de que teníamos un reto en las máquinas de escritorio, que era que las máquinas eran había un parque muy antiguo que no soportaba nada nuevo y por otro lado el hecho de que tuviéramos que convivir en una red Windows. Había una cosa que tenía Canarias que no tenían otras muchas comunidades y es que debido a que habían hecho una inversión muy potente, toda la red educativa estaba absolutamente centralizada. De manera que nosotros podíamos gestionar desde una sala un despliegue Linux enorme, simplemente poniendo máquinas virtuales en los servidores del centro, escritorios en dual boot y tener un clúster Heartbeat centralizado, ¿no? para gestionar servicios. Entonces, una vez que haces una cosa como esa, te miras alrededor y dices tú, ¿y ahora cuál es el paso profesional siguiente a esto, ¿no? Después de trabajar con no sé cuántos miles de máquinas, ¿ahora qué, no? Entonces ahí fue cuando decidí, yo me tengo que ir por ahí, ¿no? Y trabajar en la península, en proyectos de migración para administración pública en Extremadura o en Andalucía y luego meterme en Asolif, para mí yo siempre lo vi como una especie de paso intermedio. Entonces, para mí el objetivo siempre fue, y el tema de las distros era lo que a mí me ponía, ¿no? A mí lo que me gustaba era el tema de los sistemas operativos y entonces, pues SUSE era una de las opciones naturales. Tuve la fortuna de que me cogieron porque siempre digo que a mí normalmente me cogen cuando están un poco desesperados, en el sentido de que a un inmigrante, a ver, cuando las cosas van bien, promocionas a alguien de dentro. Eso es lo que suele pasar, no en estas empresas, en todas las empresas. Cuando la cosa va bien, promociona a alguien de dentro. Cuando la cosa no va tan bien, pues vamos a buscar fuera. Y cuando la cosa va regular, vamos a buscar a alguien de fuera que tenga... que venga con las manos muy peladas, ¿no? Y así fue como acabé en OpenSUSE. O sea, estuve allí un par de años transformando la distro. La distro, el proyecto en sí, pero la distro es el principal elemento del proyecto, necesitaba una transformación muy potente. Por ejemplo, yo cuando empecé, los días antes se había anunciado el primer delay de la release de la distro en la historia del proyecto, ¿no? Bueno, pues pasamos de ahí a transformar la distro en crear una rolling y dejar un plan para crear una distro para usuario, ¿no? Para power user. Y transformar un poco una distro tradicional en una rolling, pues requiere un cambio de paradigma muy grande. En aquella época empezaba a emerger ya con los conceptos de continuous delivery. Cuando estabas en una distro, los principales bottlenecks los tienes siempre en la parte de testeo. Es decir, es un grupo de personas que tienes un funnel enorme de código que te viene y que tú tienes primero que integrar. SUSE son de los mejores integradores que hay y lo siguen siendo. Luego tienes que testear, ¿no? Y ahí es donde esa empresa tiene una tradición, no siendo muy grande, saca un producto de una altísima calidad porque tenían, no sé, ahora ya no sé cómo estará, ¿no? Pero tenían una cultura de herramientas muy potente. O sea, para poder ser eficiente y hacer las cosas a escala y muy bien, tenemos que generar las mejores herramientas posibles. Y con una mezcla de cambio de paradigma y esa cultura, ese conocimiento potente en integración y esa cultura de herramientas, se logró que poder construir una rolling que, al contrario que Arch Linux, que era nuestro primer referente, esa distro que salió tenía un nivel de pulido y de acabado que no tenía nada que ver. Estaba a un nivel bastante superior. Y luego había ciertas tecnologías que nos venían del producto
que nos permitían hacer rollbacks, ¿no? De manera que en el peor de los casos podía cambiar. Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco la historia. Al final, todo tiene su génesis en haber trabajado mucho y muy duro en distros en Canarias durante 2 años y medio en la parte educativa para luego poder dar el salto a una multinacional. Y después de eso, coges y te nos vas a Linar. O sea, pegas un salto de tecnología, de arquitectura, te vas a microarquitecturas, a ARM. En Linaro yo hacía gestión pura. O sea, Linaro estaba creciendo y crearon una capa de dirección. O sea, tenían la capa de management, de engineering management, pegada a los equipos de desarrollo, y luego crearon una capa de dirección. Y bueno, a mí en principio me contrataron para otro área, pero al final los otros directores tenían un perfil muy técnico y me pusieron en el grupo que era un reto mayor desde el punto de vista de gestión pura. Eso por un lado, ¿no? Que eran todos los equipos de Linaro de upstream de kernel. Linaro, depende de cómo lo cuentes, tenía en aquella época y lo sigue manteniendo, pues uno de los 3, 4, 5 mejores equipos de kernel del mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí me dicen que voy a llevar el departamento de todas estas figuras del mundo del kernel, de seguridad, de virtualización, pues son un reto profesional muy, muy bonito. Pero vaya, ahí estaba haciendo pura gestión, es decir, que no, a ver, mi influencia sobre lo que hacían los ingenieros era bajísima. Lo mío era, imagínate un pool de miembros muy grande con unas necesidades muy fuertes relacionadas en qué es lo que se pone, qué funcionalidad tiene el kernel de Linux. Gente que desarrolla chips y placas y tal. Y viene un funnel muy grande de peticiones y necesidades, y luego tienes una serie de gente que son pues uno de los mejores equipos de kernel que tiene la capacidad que tiene, ¿no? Y luego trabajar en el kernel, las cosas no se hacen rápido, o sea, se hacen despacio porque cualquier cambio se tiene que probar en muchísimas arquitecturas, tiene que probarse en un montón de kernel, con un montón de casos de uso, los feedback loop. Respetarlos son muy importantes, luego tienes que pasar por diferentes procesos de revisión, y entonces, bueno, pues son estrategias nosotros estábamos allí desarrollando tecnologías cambios en el kernel que llevaban 4, 5, 6 años, y otros más pequeños de ciclos de 6 meses, ¿no? Gestionar eso con los ciclos de producto de las empresas, pues ahí estaba un poco el reto. Es una organización tremendamente interesante. Cuando uno analiza organizaciones relacionadas con software libre, el modelo de Linaro es un modelo tremendamente interesante. Yo ahí te perdí un poco la pista, así que no sé por dónde te me has ido después, pero sé que has dado un par de saltos. Cuéntanos. Sí, luego me llegó la fiebre en Linaro. Yo era el director de un departamento que éramos 50, 60, no sé cuántos, que estábamos unos en Japón hasta la costa oeste. Teníamos el rango completo, ¿no? Yo estaba 2 días a la semana en mi casa, 3 días a la semana en la oficina, lo que ahora llaman híbrido. Yo venía de trabajar en la península también en formato híbrido o full remote, y en Canarias trabajé en oficina, en híbrido y en remote. Y a mí me entró el tema de que yo quiero trabajar en remote. Yo quiero vivir el tema de trabajar internacionalmente, pero en remote. Y entonces me volví a Canarias durante unos cuantos meses y me uní a una empresa de consultoría de las mejorcitas que hay en el mundo para temas de bajo nivel, que es Coaching. Y ahí estuve unos años y trabajaba desde La Palma. Lo que pasa que había que viajar mucho y no había avión de La Palma al aeropuerto del sur, no había avión, y el avión de La Palma a Gran Canaria estaba siempre lleno, el de primera hora, con lo cual viajar era un auténtico infierno.
Entonces, viajar a Japón o a Estados Unidos no se podía. Entonces me vine a Málaga. Yo ya había estado en Málaga y me vine por segunda vez. Y entonces, pues bueno, estuve unos años trabajando en remoto, metiendo mucho tiempo a embedded y sobre todo a automoción. Bueno, no sé si quieres seguir preguntando alguna cosa más, Manuel. No, como te decía, yo ahí ya te perdí un poco la pista, no sé por Bueno, dónde por seguir. terminar el recorrido de automoción a automesión, pues trabajar en Mercedes un par de años, levantando su primera plataforma de infotainment y tal, hecha por ellos. Y luego la Eclipse Foundation, un proyecto muy bonito que desgraciadamente no tuvo un bache muy fuerte, que es el proyecto Niro, un proyecto de IoT y Edge. Yo nunca había hecho IoT y es una familia de distribuciones para hacer soluciones end-to-end, desde Edge a dispositivos muy chicos y integrado, ¿no? De manera que sirviera como base para hacer productos basados en software libre que hoy solo tienen unas cuantas empresas y todo es privativo y la integración es muy limitada, ¿no? Y de ahí pues decidí el verano pasado montármelo por mi cuenta y ahí estoy tratando de salir adelante por mi cuenta. Pues muchas... ¿Y cuál es el plan? Cuéntanos, ¿qué necesitas? Si hay algún oyente al que puedas darle servicio. Bueno, pues por un lado tengo de partner a una empresa española que se llama Vitergia, que son los número uno en el mundo en análisis de datos relacionados con desarrollo de software libre y comunidades de software libre. También están metidos en Inner Source. Y lo que estamos haciendo es llevar todo ese conocimiento, junto con el conocimiento que yo tengo en delivery, en software delivery, en empresas que hacen software con hardware, ¿no? Automoción, embedded, industrial, para llevar ese conocimiento para hacer business intelligence en los procesos de producción de software. Que, bueno, pues como los procesos de producción de software en esas empresas son muy complicados y se usan muchas herramientas, pues hacer business intelligence es muy complicado. Pues eso es algo que está empezando y que ya estamos en fase de comercialización. Y para pagar las facturas, pues hago servicios para empresas y hace unas semanas pues he empezado a trabajar con la gente llevo un tiempo trabajando con una empresa canaria que se llama Grupo EVM, que se dedican fundamentalmente a temas de innovación para administración pública, tienen un área potente de datos y están creando producto digital y están creando una unidad de innovación. Yo los he estado ayudando ahí. Y luego he empezado a trabajar con una empresa que se llama ScanOSS, que son empresas que se dedican es una empresa de datos que se dedica a dar servicios basados en datos relacionados con software libre. Licencias, vulnerabilidades, analiza... Termino con esto. Ahora hablabas antes de que la gente está usando inteligencia artificial para generar código, ¿vale? Pero claro, hay que tener cuidado con qué código se genera, ¿no? Porque si lo que está haciendo es copiar código libre, hay que respetar la licencia. Y no puedes no respetarla. Entonces, pues bueno, pues este tipo de ScanOS, por ejemplo, tiene una solución que hace que si código generado por inteligencia artificial, pues tú puedas ver si existe una procedencia de software libre y de cuál es esa procedencia. Bueno, ya llevamos casi, bueno, nos quedan aún 10 minutos para las 2 horas. No sé si tienes alguna pregunta más. A mí me queda una pregunta, la última. No, podría hacer muchas, pero me queda esta, que no me resisto a hacerla. ¿Qué opinas del Papa, es decir, de Richard Stallman? Y si lo consideras una figura positiva, o hay gente que ya está empezando a considerarlo a veces una figura negativa en ciertos aspectos del software libre.
Bueno, yo creo que Richard Stallman es una de las personas que más ha influido en el mundo del software libre y yo me he dedicado toda la vida al software libre. Entonces yo lo único que puedo decir es que su contribución es incalculable y no se puede evaluar. Vale. Entonces, como tantas y tantas y tantas y tantas y tantas y tantas personas que hay en el mundo que han hecho contribuciones determinantes al progreso de la humanidad, pues en el punto de vista personal tiene claroscuros. Y muchos de esos claroscuros, pues los puedes evaluar de una manera fría en función de tus propios parámetros y de tus propias creencias y de tu cultura en ese momento, sin mirar en absoluto nada relacionado con el mundo en el que vive y su condición personal y tal, o puedes mirarlo con unos ojos un poco más compasivos y tratar de entender su mundo y sus circunstancias, ¿no? Y no estoy justificando, y no por eso lo justifica, sino simplemente lo miras con otros ojos, ¿no? Siempre cuento que es como cuando miras ahora las actuaciones de alguien hace 50 años, pues no puedes mirarlo, si lo miras con los ojos de ahora, vas a evaluar a esa persona de una manera radicalmente diferente de si lo evalúas eh, entonces, o si estaba cercano o no estaba cercano. Entonces, esta idea de separar la obra de la persona es importante, pues es que si no, no existiría el rock y no existiría, o sea, siempre digo lo mismo, es que he escuchado a fanáticos del rock, del heavy metal, criticar a Richard Stallman, digo, monstruo, pero tú sabes la vida que llevan esas personas a las que tú adoras, es que, claro, si piensas solo en su obra, pues entonces lo otro te da igual, ¿no? Entonces, la obra de Richard Stallman está ahí, es incalculable. De hecho, yo siempre recomiendo que lean a Richard Stallman, porque la gente lo único que ha hecho, muchísima de la gente que ha llegado al software libre un poco después que yo, lo único que han hecho es escuchar a Richard Stallman. Pero a Richard Stallman hay que leerlo. Su verdadero talento está en la manera en la que expresa conceptos tan complejos y tan avanzados de una manera simple cuando se escribe. A Richard Stallman hay que leerlo. Todo el mundo hoy habla de privacidad. Richard Stallman no solo fue un pionero en el tema de establecer, de visualizar los peligros que había de cómo se estaba desarrollando la industria del software en su tiempo, sino que después ha sido un visionario en algunos otros temas. Hay muy poca gente que sean visionarios más de una vez en su vida sobre más de un tema. La mayor parte de las contribuciones enormes de la gente que ha tenido es en un tema en un momento determinado, ¿no? Richard Stallman tiene algunas contribuciones incalculables, como por ejemplo el tema, siempre pongo el tema de la privacidad, aunque hay otras, ¿no? Entonces, como persona, yo lo he conocido en persona, yo lo he tratado en persona y yo jamás sería amigo de él y en fin, y creo que algunas de su manera de ser era una persona hay que tener también que hay muchas personas por ahí con dificultades sociales, en el sentido de que no se pueden relacionar con el resto de los seres humanos de la misma manera que los demás, ¿no? Entonces no las puedes juzgar como los demás. Eso no significa que los hechos que haya hechos que sean reprobables sin importar las circunstancias. Pero quiero decir con esto que yo soy de esas personas que trata de juzgar, separar la obra del personaje, de la persona, y a la persona basándome en lo que yo he visto y pues tratar de ser lo más comprensible posible. Y bueno, hay actos hay actos que él ha hecho que no tienen ningún tipo de defensa. Creo, sin embargo, que en algunos casos no se ha sido nada justo con él, que si él fuera una persona con habilidades sociales, como muchos de las personas que lo critican, la cosa sería muy diferente. Yo tengo gran admiración por Richard Stallman, gran admiración. Y desde aquí deseando una recuperación, porque creo que está bastante enfermo. Sí. Pobre hombre, y ya no es joven, y deseando que se recupere, como se desea a cualquier persona. Bueno, creo que hasta aquí vamos camino de las 2 horas, quedan unos pocos minutos,
Y no sé, ¿queda algo en el tintero que queráis decir a nuestra audiencia antes de cerrar? Y si no, vamos cerrando. Y muchísimas gracias, Agustín, por estar con nosotros y por... La verdad es que yo creo que hemos aprendido muchísimo contigo, porque además siempre estamos muy enfocados en cosas técnicas, siempre traemos programadores, siempre traemos gente muy técnica o gente que nos explica temas muy al detalle, pero claro, nos olvidamos de que en el fondo hay que comer. O sea, hace falta hacer negocio, hace falta gente, mucha gente que haga, que saque empresas adelante, que es muy difícil sacar una empresa adelante, que hace falta gente que emprenda y que hace falta que tener una visión, no solamente por emprender y por ganar dinero, sino por responder a las necesidades de otras personas, creo. No le hagáis caso a Manel, programar, nada de montar empresas, ¿eh? Os lo digo yo. Bueno, Dios. que cada uno haga lo que quiera, pero cada quien acorde a sus posibilidades, ¿no? Pues, y con esto, pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao. Hasta luego, gracias.